Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro programa Mensajes de Esperanza, que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal en YouTube y que usted puede localizar solamente con escribir Reverendo R.E.B., la abreviatura Héctor Méndez. Y ahí va a encontrar todos los programas que hemos transmitido desde fines de diciembre del año pasado. Damos gracias al Señor, especialmente la acogida que tuvo el Sermón de las 7 Palabras. Ha sido visto en muchos países porque hay personas que no pueden congregarse debido a la pandemia del coronavirus y han podido recibir el mensaje de las 7 palabras. Muchos nos han escrito y queremos recordar a ustedes que mientras más compartan este mensaje, mejor. La satisfacción que tenemos, lo único que ganamos es que este mensaje de la palabra de Dios llegue hasta más personas. Por lo tanto, comparta este mensaje. Si usted tiene acceso a las redes sociales, compártalo en sus propias redes sociales, envíelo a otras personas para que puedan recibir este mensaje. Recuerde que aunque haya pasado la fecha, no importa. El programa queda ahí y usted tiene acceso al mismo. Y también algo importante en este programa, no pedimos donaciones, pedimos oraciones. Y tenemos muchas personas nos han escrito y tenemos muchos saludos, claro, no los vamos a dar todos hoy, vamos a dar solamente algunos y queremos saludar en Tahuasco, un pueblo de Cuba en la provincia de Santi Espíritus, donde trabajamos durante 21 años, cuando estaba el pastor también en Santi Espíritus. Queremos saludar allí a Norma Martínez y a Irma Fernández Barrio, dos hermanas muy activas en la iglesia, y también a una pareja que son los pastores en este momento de esa iglesia que han comenzado con gran entusiasmo, haciendo muy buen trabajo. Fernando López Machado y su esposa Roxana González. Pedimos a Dios que les bendiga, les acompañe y les permita seguir adelante en la predicación de la palabra del Señor. En Cárdenas tenemos a Omara Suárez. Omara, fuimos muy amigos de tu mamá y nos alegra mucho saber que tú escuchas y ves nuestro programa todas las semanas. En Centro Habana, a la hermana Marcela Batista, una hermana muy querida siempre en la célula de oración. Y también a una de nuestras colaboradoras allí en la iglesia de La Habana, cuando estuvimos allí, la hermana Carmina Blasco. Que Dios te bendiga, Carmina. Y también, por favor, transmite nuestro saludo a Belkis y a Manolo, dos excelentes amigos nuestros también. En Miami quiero saludar a Iroel Hernández y a Nidia Rodríguez y su esposo Pedro Fiallo. A Nidia y a Pedro los casé hace muchos años, precisamente en la iglesia presbiteriana de Tahuasco. Y queremos también saludar en Carolina del Norte a un colega, pastor, un gran amigo nuestro que colaboró, fue como presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Cuba cuando yo era director ejecutivo, el reverendo Pablo Rodríguez Marchante y su esposa Anita. El reverendo Rodríguez Marchante siempre compartió grandemente con nosotros y es un gran amigo de nuestra familia y ve siempre este programa. Y también queremos saludar en Lanzarote, España, a Wendy Trull. Wendy Trull, que Dios te bendiga allí en Lanzarote. Y en Puerto Rico a Marilyn Escamilla, una gran amiga que nos hemos reencontrado ahora por el programa después de más de 30 años sin tener conocimiento el uno del otro. Marilyn, que Dios te bendiga y ojalá que puedas seguir viendo nuestro programa. Tenemos muchos motivos de oración, pero hay uno especialmente, que todo el mundo me insiste, que oremos porque pueda controlarse esta pandemia del COVID-19, que pueda controlarse, que la vacuna pueda distribuirse y llegar a todos los países, desde los más ricos hasta los más pobres. Y queremos que oren por un hermano
que vive en New Orleans, en el estado de Luisiana, aquí en Estados Unidos, y nos piden oración por él. También quiero que oren por Irma, prima mía, que va a ser sometida a una operación y debemos estar orando por ella, que el Señor le acompañe y le bendiga y que salga bien de esta operación. Es una mujer de una enorme fe en el Señor. Recuerden, no pedimos donaciones, pedimos oraciones. Por lo tanto, vamos a tener presente esos motivos de oración. Quisiera pedirle que ustedes, los que ven el programa, pongan sus comentarios debajo. Eso nos ayuda. Y también nos digan sus motivos de oración. Queridos hermanos y hermanas, hace unos días celebramos precisamente el día de la resurrección del Señor. Y tuvimos un programa dedicado a la resurrección. Hoy vamos a estar hablando de una porción muy interesante de la Biblia, que les voy a decir dentro de un momento. Pero antes quería compartir con ustedes algo de mi intimidad personal. ¿Saben ustedes cuál es el género o uno de los géneros literarios que más me gusta a mí? Tal vez les va a sorprender. Es el género policial. Y tengo varios amigos con los cuales compartimos esa predilección. Yo recuerdo en los años 70 y 80 en Cuba, las muchas horas que tuve que esperar en las terminales de ómnibus para trasladarme de un lugar a otro, a veces invitado a predicar, a veces para reuniones o actividades, y yo aprovechaba muchas veces, y mientras esperaba, me estaba leyendo algún libro policial. Aprendí y conocí varios de los autores principales, pero prefiero los clásicos. ¿Cuáles son los clásicos? Evidentemente que Arthur Conan Doyle, con su famoso personaje Sherlock Holmes, que lo creó en el año 1887, ya el personaje del detective Sherlock Holmes tiene más de un siglo. Y se siguen haciendo series, películas, cómics con ese personaje. Su obra, El sabueso de los Baskerville, es un clásico. Y mi otra predilecta es Agatha Christie, la dama del misterio. Agatha Christie con su famoso personaje Hércules Poirot, que lo creó en el año 1920, ya tiene también un siglo, y que con su obra Crimen en el Expreso Oriente, que se ha llevado a muchísimas versiones en el cine, etc., se convirtió en una celebridad. ¿Dónde radica la atracción del género policial? Radica en descubrir el misterio, en descubrir el enigma. Y lo interesante es que la mayor parte de las veces ese misterio, ese enigma está delante de los participantes y no lo descubren. Por eso hoy, después de estas palabras de introducción sobre algo muy personal, quiero hablarles de algo que ocurrió después de la resurrección del Señor y cuyo relato aparece en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Lucas me encanta cómo escribe. San Lucas, francamente, un escritor extraordinario. San Lucas, capítulo 24,
los versículos del 13 al 35. Y es una porción bíblica que se conoce como los caminantes de Emaús. ¿Qué cosa era Emaús? Bueno, Emaús era una aldea que estaba ubicada más o menos a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén. Y dice el relato bíblico que después de la muerte del Señor y la resurrección, dos caminantes, que era la manera de aquella época, no había automóvil, no había aviones, ni siquiera bicicleta, se caminaba, dos caminantes iban hacia la aldea de Emaús. ¿De qué iban conversando? Del tema del día, la crucifixión del Señor. Y como era costumbre en la época, otro caminante se les acercó y se puso al lado de ellos a caminar. Y ellos siguieron conversando. Y estaban hablando de su tristeza. Estaban hablando de su defraudación ante la crucifixión del Señor. ¿Por qué? Porque ellos esperaban del Señor otra cosa. Esperaban al Mesías que iba a venir para liberarlos de Roma. Y aquel caminante les preguntó: ¿de qué están hablando ustedes? Pero ¿cómo es posible que no sabes lo que ha ocurrido? De Jesús de Nazaret, del Maestro, en quien teníamos tanta expectativa. Y sin embargo lo crucificaron. Pero dicen unas mujeres que resucitó. Pero eso posiblemente sea cuentos de mujeres. También algunos discípulos están con esa historia, pero tristemente estamos defraudados. Y de pronto, aquel caminante empezó a hablar de las Sagradas Escrituras. Empezó a hablar de las promesas bíblicas. Empezó a hablar con una autoridad y un conocimiento que aquellos hombres se quedaron asombrados. Y miraban a aquel desconocido. Pero ellos lo tenían como eso, como un desconocido. Al fin llegaron a la aldea de Emaús. Y en aquella época, una de las características era la hospitalidad. Y aquel caminante iba a seguir su camino. Y ellos cordialmente le invitaron: no, quédate aquí con nosotros, ya está oscureciendo, quédate aquí, comes con nosotros, te quedas y mañana continúas el camino. Cuando llegó el momento en que se sentaron a la mesa, el caminante tomó el pan y lo partió. Y aquellos discípulos se asombraron, dice la Biblia, y reconocieron que aquel desconocido era el conocido Jesús. Que aquel desconocido que había estado hablándoles, que había estado conversando con ellos, que hablaba con una autoridad extraordinaria, era nada más y nada menos que el propio Señor. Y dice la Biblia que ellos se asombraron de que el Señor resucitado estaba con ellos. Tenían al Señor delante. Caminó junto a ellos kilómetros y kilómetros. Les habló. Y para ellos seguía siendo un desconocido. Porque sus ojos estaban cerrados. Y es cuando el Señor parte el pan que ellos
reconocen al Señor. Queridos amigos y amigas, qué historia tan impactante, qué historia tan extraordinaria la que nos relata San Lucas en este Evangelio. En ese capítulo 24, léanlo, no dejen de leerlo. Búsquenlo en su Biblia, capítulo 24 de San Lucas, con la historia de los caminantes de Emaús. ¿Y qué enseñanza tiene para nosotros hoy en día? Hay tantos momentos en nuestra vida en los cuales tenemos junto a nosotros al caminante de Emaús, tenemos junto a nosotros al Señor y no lo reconocemos. Tenemos frente a nosotros a un desconocido, que en el fondo es un conocido nuestro, porque es el Señor Jesucristo, pero sigue siendo un desconocido. Y caminamos junto a Él, y no le hacemos caso, y conversamos, y no le escuchamos, aunque nos esté hablando, aunque se esté mostrando, por el pecado del ser humano, que a veces preferimos estar alejados de Dios, sin darnos cuenta de que a pesar de nosotros, el Señor se nos acerca, el Señor nos habla con autoridad y el Señor muchas veces se nos está presentando de un modo impactante para que nosotros acabemos de reconocer al desconocido conocido y resolvamos el misterio de ese desconocido que está tan cerca de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, en el mundo actual, en el momento en que vivimos, cuando tantas y tantas personas desconocen al Señor, pero el Señor no se cansa, va a nuestro lado, va junto a nosotros, nos está hablando, se nos está mostrando cada día, aunque lo tengamos como un desconocido. Y lo hace por su amor extraordinario. Lo hace porque el Señor resucitado es para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. El Señor resucitado es para ti y para mí. El Señor resucitado es para conducirte por el camino de la vida sin que tú vayas solo, para que tú vayas con ese desconocido, pero convertido en un conocido de tu vida, convertido en el conocido que va a guiar tu vida a una vida de amor, de fe y de esperanza en la eternidad. Queridos amigos y amigas, no olviden esta historia, la historia del desconocido conocido que aparece en los evangelios, no como una novela policial, sino como una realidad existencial, como una realidad para nuestra vida, como una realidad para la vida del ser humano, como una realidad para ti. Y procura siempre tratar de descubrir al desconocido conocido que está muy cerca de ti en tu vida. Porque entonces, y solo entonces, caerán de tus ojos toda la penumbra que te impida ver la realidad del desconocido conocido, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que recibas siempre en tu vida la presencia real de ese desconocido convertido en un conocido para tu vida y para tu existencia. Que el Señor te bendiga. Oremos. Señor, tú que a veces estás a nuestro lado y no te reconocemos, ayúdanos cada día a ver con claridad que tú, que estás a nuestro lado,
que tú que estás presente en nuestra vida, cuando a veces no te reconocemos, cuando a veces tratamos hasta de echarte de nuestro lado, persistes hasta que al fin podamos decirte, Señor mío y Dios mío. Bendice cada una de las personas que están viendo este programa, de modo muy especial a los enfermos, a las enfermas y a los que tienen algún conflicto, algún problema en su vida. Que con tu bendición podamos reconocerte, amigo, conocido en nuestra vida. Oramos en tu nombre. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas.